plata en el 2020 llegó a $11. Yo mismo llamé a un amigo y le dije, necesito que me mandes todo lo que más puedas en plata. Y esos 100 se te convirtieron en 40. ¿Tú qué haces? Si no estoy entrenado, me asusto y vendo. Yo te digo, querido Josué, eres un trabajador incansable. De verdad que estoy muy orgulloso de ti. ¿Cómo trabajas de duro? A mí me llegan a decir una cosa de esa, yo lo considero algo así cercano a un insulto. El Black Friday, ¿qué pasa Sí. con la masa? Todo el mundo se vuelve loco, que le pasan por encima a otras personas y se pelean Y se pelean. por una televisión. Vi literalmente justo enfrente mío a una persona en computadora. Voy a poner la foto porque me pareció muy gracioso. Se la mandé a mi papá haciendo opciones en el avión justo antes de ir a Punta Cana. ¿Qué crees que ha pasado en mis finanzas si yo desde hace 10 años todas las semanas compro oro, plata, acciones, hago opciones y compro propiedades, ese tipo de cosas? Hay una recompensa que solamente el 1% de la humanidad logra. ¿Cómo yo transformo $1,000 en $10,000? Eso es 1000% o 10 veces la inversión. Bueno, lo primero es... Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos nuevamente al inversionista número 1 que está cambiando vidas alrededor de todo el mundo y no está cambiando vidas de manera externa. A su fiel servidor, yo mismo, también ha cambiado la vida de manera espectacular a mi padre, mi mujer, mi esposa hoy en día. Y más que nada porque empieza hablando de la mente y como el mismo podcast se llama La Actitud Millonaria. Así que Alejandro, aprecio. Muchas gracias, muchas bendiciones, muchas gracias por estar acá, por la invitación. Claro que sí. Entonces, la primera pregunta que tengo para hoy, tengo varias. Y lo que quiero hacer hoy en el día de hoy es, voy a ir tomando nota mientras usted va hablando, porque yo creo una cosa, que cuando uno aprende algo nuevo, uno tiene que ir tomando nota y luego repasar las notas y, sobre todo, implementarlo. Así que voy a ayudar aquí a todo el mundo a yo mismo ir tomando nota mientras va conversando de las lecciones puntuales de todas las preguntas que vamos a cubrir en el día de hoy, para que también las personas viendo y escuchando esto en el día de hoy tomen nota y luego al finalizar del día de hoy puedan implementarlo y empezar a crear riqueza. Así que vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ve cuando las personas quieren hacer dinero o invertir en la bolsa de valores, pero no se les da o no pueden? Bueno, querido José, este podcast va a estar genial porque voy a estar hablando y vamos a estar hablando de algunas cosas que tú practicas también. Y es muy común, como nosotros en el pasado, ¿cierto? De pronto no estábamos acostumbrados o no era familiar tener acciones, hacer inversiones y estas cosas inconscientemente. El cerebro del ser humano, que está diseñado básicamente para sobrevivir, para el día a día, para cazar, ¿cierto? Alimentar su familia, el techo, las cosas básicas, básicamente, valga la redundancia, pues después de que eso se cumpla, todo está bien. Pero resulta que el acumular, el administrar, el crecer, el tema de expansión, de pronto solamente menos del 1% diría yo que tiene ese plan. Tú puedes ver, hay muchas personas que tienen diferentes pasiones. Les gusta el deporte o les gusta de pronto los parques o las diversiones y esto. Pero yo de hecho he hablado con muchos americanos que sienten esa misma pasión por mí, por ciertas cosas, ¿cierto? Pero la diferencia es que ellos me dicen, mira, o sea, me demoré tanto tiempo en comprar este ticket y yo vengo cada año esto porque no me lo puedo permitir, o algún deporte, o el tenis y esto. Entonces tenemos muchas pasiones, muchas cosas, pero el tema de inversiones nos parece algo lejos, nos parece algo incómodo, nos parece algo que no queremos estar lidiando con eso porque yo hoy tengo algunos bloqueos que a muchas personas se les van a quitar. Y, o sea, es mejor que alguien me maneje eso porque es que yo la verdad, yo no necesito, cancelo todas las palabras. Yo estoy bien, ¿para qué? Por ejemplo, no sé si has escuchado esta en las ventas. No, es que yo no necesito estar vendiendo porque es que yo no necesito. O dele un trabajo a mi hijo, aunque sea de vendedor. O sea, Claro. siendo los trabajos más importantes, ¿ves? Entonces hay una serie de creencias y de cosas que literal son al revés. Al que le gustan las ventas es porque le gusta el dinero, porque se quiere salir de su zona de confort, no estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino ofreciendo un servicio magnífico, por ejemplo. Y aquí en el tema de las inversiones es que, claro, por la falta de entrenamiento, porque muchas veces no se entienden los gráficos y los gráficos aplican para todo, para el oro,
para la plata, para las criptomonedas, para lo que usted esté mirando o esté interesado, hay unas gráficas y hay unos patrones. ¿Cuál es el problema? El problema es que la impaciencia. Uno aprende algo y quiere ponerlo a funcionar ya y quiere resolver toda su vida ya mismo con esta metodología, y muchas formas de inversión y de acumulación requieren ¿qué? Práctica Paciencia. y Y paciencia. claro, el entrenamiento, la práctica y todas estas cosas. Yo, de hecho, antes de este podcast estaba conversando con mi hijo y estábamos hablando de la gráfica. Yo siempre le pregunto, ¿tú qué crees que va a pasar de aquí en adelante? Entonces él piensa, dice, no, eso va a subir. ¿Dónde crees que es la mejor? Mira que esto une las familias. O sea, yo he visto matrimonios, relaciones con hijos restauradas totalmente porque empiezan a haber conversaciones diferentes. Yo esto lo hago intencionalmente con mis hijos porque hay que cortar esa generación, esa cadena generacional donde siempre estamos ocupados. ¿Qué estás haciendo? Trabajando duro. ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy ocupado en esto, es que voy para el otro trabajo. Todo esto que cancelo, todas esas expresiones, por supuesto. Eso es lo normal y eso es lo que nos da orgullo. Si yo te digo, querido Josué, eres un trabajador incansable. De verdad que estoy muy orgulloso de ti. ¿Cómo trabajas de duro? Y Josué va haciendo así, ¿no? Sacando Sí. pecho, ¿ven? Ahí me llegan a decir una cosa esa, yo lo considero algo así cercano a un insulto, ¿ves? ¿Por qué? Porque es que el oro trabaja más duro que yo, Ujú. ¿ves? La propiedad raíz trabaja más duro que yo, el mercado de valores trabaja más duro que yo, Nvidia, Apple, todas estas acciones lo que hacemos es usar nuestra mente, usar un capital, ¿cierto? Que se va creando en el tiempo y empezar a tener contacto y a quitarme los miedos, las inseguridades. Y para eso hay que entender muy bien la mente. La mente y todo nuestro sistema es bien emocional, sino que lo diga Josué, ¿ves? Bien emocional, y uno Sí. piensa que cuando está tomando la decisión emocional realmente está tomando la mejor decisión. Y resulta que acuérdense que el ser humano es eso, el ser humano está en sus prioridades, ¿cierto? Y en algunos momentos está de pronto el tener una pareja, el formar un hogar, el tener unos hijos, el alimentarlos, el proveer y estas cosas, tanto la mujer como el hombre, y esos son instintos naturales que tenemos, y nos encontramos con un sistema educativo que ofrece algunas cosas, ¿cierto? Pero después nos damos cuenta de que esas cosas no las podemos aplicar, y luego empieza uno a trabajar, a trabajar, a trabajar y a aportar al fondo de pensiones, y uno dice, yo voy a trabajar bastante, a ver si me jubilo por allá en los 60, 65. Y resulta que esa es una promesa que yo no conozco el primero, que me diga qué bien hice ese plan y de verdad que poner los mejores años de mi vida haciendo esto fue la mejor decisión. Entonces aquí es un cambio de cultura, es básicamente que uno dice, bueno, yo voy a tener la disciplina. Hoy hablaba con una persona muy famosa, ¿ya? Muy famosa. Y yo le decía, ¿cuánto dinero tendrías tú? Y la misma pregunta le hago a ustedes. Si hubiese separado el 20% de todo lo que te has ganado, el 10 o el 20% de todo lo que te has ganado desde que comenzaste a recibir dinero, y lo hubieses colocado en diferentes acciones en los momentos más importantes, ¿cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, abril del 2013, eh, comienzos del 2008, de pronto en la pandemia, por allá en el 2014, cada caída que ha tenido el mercado y esto, si uno aprende a leer esas promociones y va comprando esas acciones, la pregunta es ¿cuánto dinero tendría? Mm. ¿O cuánto dinero tuviese esa persona si hubiese aprovechado algunas estrategias de las que nosotros enseñamos? Entonces, la respuesta es, claro, sería una cifra astronómica, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Ven? ¿Qué es lo que mucha gente hace? Dejemos eso ahí en el fondo de pensiones, que eso va bien. Ni sabemos qué tenemos, empecemos por ahí. No sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto queda, qué activos, cuáles son los pasivos, todos estos conceptos tan importantes. Y el tener ese hábito de comprar. Tú ves, querido Josué, muchas veces en el Black Friday, ¿qué pasa Sí. con la masa? Sí. ¿Qué pasa ahí en ese punto? Todo el mundo se vuelve loco. Es decir, tanto así que le pasan por encima a otras personas y se Total. pelean Y se por pelean. una televisión. Entonces la pregunta es, ¿eso es inteligencia emocional o realmente es algo que
No es inteligencia. qué hay detrás de eso, ¿cierto? Claro. Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú estás interesado exactamente cómo aprender a generar ingresos a través del Internet, sin tú tener que tomar muchos riesgos, sin tener que empezar un negocio desde cero, sin tener que crear contenido en redes sociales, la mejor manera de tú generar ingresos a través del Internet hoy en día es convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Es exactamente lo mismo que mi propio padre lo ha hecho aquí de 60 años y él en los últimos 12 meses ha vendido 1.4 millones de dólares y él personalmente se ha llevado más de $200,000 en comisiones personales. Lo mismo ha hecho Karen desde Chile aquí, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día, o Jorge aquí desde Paraguay, que ha hecho hasta $20,000 mensuales viviendo en Paraguay, o por ejemplo aquí Matías desde Argentina haciendo hasta $14,000 mensuales él personalmente. Como ellos tenemos cientos de otros vendedores y emprendedores alrededor de todo el mundo que aprendieron a utilizar este sistema de ventas que ya está comprobado y se han convertido en vendedores digitales certificados y están haciendo hoy en día ingresos extraordinarios solamente utilizando una conexión de internet. Así que si quieres aprender exactamente cómo todo esto funciona y quieres entrenarte en este sistema de ventas digitales que te permite generar ingresos a través del internet independientemente en el lugar en el mundo en el que te encuentres, dale clic más abajo, escanea el código QR o ve a closerdigital.net para ver un entrenamiento gratuito que te explica más a fondo cómo tú puedes hacer exactamente esto. De nuevo, si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet, ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo o escaneando el código QR que ves en pantalla para tú aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. O sea, y estamos hablando de una superpotencia mundial donde la gente literal se puede pelear con el otro por cualquier cosa. O sea, entonces, si uno tuviese esa misma pasión, digámoslo así, o ese mismo comportamiento para pensar que uno mismo es el que se retira, no que el gobierno, no que una empresa lo va a retirar a uno, sino que uno mismo se enfoca en construir estos ingresos pasivos, estos ingresos de portafolio y tener el hábito que el día de mañana usted me diga, mira, yo empecé a hacer lo que usted me dijo, él ahora está haciéndolo en opciones, ¿cierto? Pero más adelante, 2, 3, 4, 5 años, y uno dice, pero estas son mis acciones y he aprendido los momentos perfectos para comprar. Ahora todo el mundo está diciendo el oro es una mejor inversión. Yo empecé a hablar del oro en el 2008, ¿ves? Luego reforcé mucho ese concepto en el 2016 y en el 2019-20 dije, el oro ha hecho algo que no había hecho. Y lo mismo la plata. ¿Recuerdas? La plata en el 2020 llegó a $11. Yo mismo llamé a un amigo y le dije, necesito que me mandes todo lo que más puedas en plata. Y entonces de esas barras de 100 onzas. Bueno, eso usted lo mostró por primera vez en unos podcasts que nosotros hicimos hace un tiempecito. Entonces, el tener ese hábito de comprar ese tipo de cosas, claro, uno también se da gustos, uno también se compra un traje, unos zapatos, todo eso está muy bien. Pero primero la acumulación, por ejemplo, primero este tipo de bienes. Entonces, ¿qué pasa, querido Josué? Aquí viene la parte fuerte que quiero mencionar. Cuando tenemos ese hábito de aprender a comprar en estas zonas baratas y de pronto una persona no está acostumbrada a convivir, mira lo que te estoy diciendo, convivir con sus inversiones, entonces a la primera caída del activo que estamos comprando, ahí por reflejo, por miedo, por programación, como usted lo quiera llamar, you name it, uno vende, ¿ves? Cuando de pronto no, eso es para después. Esa es la mentalidad del americano. Yo tengo varios amigos acá, algunos con que jugamos tenis. La mentalidad de ellos es las rentabilidades que se logran en opciones. Mira esto. Yo no reinvierto el 100% en opciones, sino que yo me pago a mí mismo primero. Entonces, ¿qué es pagarse a uno mismo primero? Bueno, hay una parte en propiedad raíz. Y yo he probado esto con personas que tú ves y de verdad que es un bloqueo. Te voy a decir esto, cómo es de importante la programación de la mente, querido Josué. Imagínate que hay un proyecto por acá inmobiliario, ¿ya? Que es muy popular y yo he cogido unos precios buenísimos, ya lo están terminando. Y me dice esa persona, mira, estoy buscando algo para invertir. Entonces yo tomé el teléfono, llamé, le dije, mira, es que necesito una unidad de estas.
para mi amigo, ¿ya? A ver si todavía quedan, porque es un proyecto que ya está como en el 99% o estaba. Sí. Mira lo que es la programación, querido José. O sea, es una cosa tan fuerte que tú no te puedes imaginar. Mira lo que pasó. Resulta que yo llamé a averiguar para quién, no para mí, Ujú. sino Para un amigo. para el amigo, ¿cierto? Ok. Entonces me dicen, mira, está este listado. Y claro, yo sé los precios y cuando yo vi ese listado vi 3 unidades que de pronto alguien no pudo pagar al precio viejo. Mm. Entonces le dije, hermano, te conseguí eso. Sí, pero es que, no sé, yo estoy como pensando en otra cosa y esto. El hecho es, literal, me dijo que no, ¿cierto? Ujú. Entonces yo, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, yo la verdad estaba pensando comprar otras 3 de esas, démelas a mí. O sea, mira que mira el subconsciente cómo me llevó. O sea, se disfrazó, o sea, a blessing in disguise, ¿no? Sí. Se disfrazó como que me hizo averiguarle para una persona cuando realmente eso era para mí. Mm. ¿Ves? ¿Qué es eso? Pura programación. Si esa persona no me hubiese preguntado a mí, muy seguramente yo no me hubiera dado cuenta del trato porque yo ya había preguntado y el tema es que ya no había. Sí. Pero ya después, ¿qué falta? Tomar acción. Yo dije, aquí están, dígame dónde envío digamos, para separar eso, Sí. ¿cierto? Y luego, ¿qué hago? Pues las voy pagando, ¿cierto? Voy pagando esas unidades, pero ya con un descuento de literal $250,000 por unidad, por poner 50,000, ¿sí me entiendes? Wow. Y entonces, después dicen que por qué los ricos se vuelven más ricos. Es porque, como muy bien lo decía nuestro camarógrafo acá, decía, y es muy sabio, cada persona ve las cosas diferentes, ¿ves? Hay unos que Ujú. vemos los restaurantes, otros que vemos los dealers de carros, otros que vemos el lote, otros que Ujú. vemos la acción, ¿cierto? Entonces, pueden pasar 1,000 personas por un sitio, todos van a ver algo o se van a fijar algo en algo diferente. Entonces, yo dije, wow, ¿qué tal esto? Lo otro es en la bolsa de valores. Uno ve un gráfico, hay gente que puede ver el gráfico bajista, por ejemplo, pero hay momentos en que realmente uno sí tiene que tomar la posición y hay gente que ya lo hace 5 o 6 horas tarde, a ese le pasa totalmente lo contrario. Entonces, mantener el subconsciente cargado, uno con palabras positivas, con la energía alta, rodeándose de personas como tú, que mira las cosas, yo la otra vez estaba por allá y vi un montón de ads de tus cosas, yo decía, qué bendición, porque se ve que la cosa es en serio y que está creciendo y esto, Ujú. pero mira el corazón. Ahí mismo te llamé y te dije, estoy viendo por todas partes, qué alegría, ¿sí ves? Sí. Otro dice, pero ¿y este qué o qué? O, ¿sí me entiendes? O sea, ese corazón uno tiene que cambiarlo. Mm. Si tú ves un amigo, un compañero, una persona que le está yendo muy bien, si no te da alegría, nunca te va a pasar, ¿ves? Entonces, ese día, yo estaba tan emocionado por Sí. mi amigo, Sí. que le encontré el trato, pero no tomó acción, eso no lo puedo hacer por él, ¿sí Claro. ves? Entonces, yo lo que dije es, listo, entonces lo hago yo. Lo mismo me pasó muy similar con el oro, literal. En una transacción, el oro todavía estaba en 3,000 y le dije a un amigo, mira, tengo este dinero, te voy a poner esta plata para que me lo compres, Ujú. ¿cierto? Pero lo otro te lo doy, no sé, en 2 o 3 meses. Así funcionan las opciones. Entonces me dijo, listo, trato. Entonces él me recibió el dinero, hicimos una transacción, ¿cierto? Y él me dijo, listo, 3,150, una cosa así. Pasó el tiempo, el oro, 4,100 y algo. Dije, vine por el oro. Entonces me dice, ¿usted cómo hace, hermano? Entonces, ¿por qué? Por la gráfica. ¿Tenía que tener todo el dinero para esa transacción? No, es un hábito. Mm. ¿Ves? Entonces, si uno tiene ese hábito de acumular, de crecer, hay muchas tentaciones, hay carros de 5 millones de dólares, aviones, un montón de cosas. Pero ¿qué le pasa a las personas cuando tienen ese tipo de hábitos? Cuando lo que les importa es solamente aparentar. Yo le decía a una persona muy cercana y a ti también, es que mire, yo voy paso a paso, yo voy transacción por transacción. De hecho, la semana anterior, quien hizo transacción por transacción, fácil se ganó 1,200%, 4 transacciones, no una sola. Y ese es el otro error. Siempre queremos el home run, Sí. pero no queremos como tipo tenis punto por punto.
hablando de eso, del punto por punto y paso por paso, literalmente les comentaba, justo viniendo antes de aquí, que mi padre supo que íbamos a grabar aquí en el día de hoy. Me dijo, no fue si fue hoy o fue ayer. Bueno, ayer, el viernes, más bien. Ganamos X cantidad, no me recuerdo exactamente el número. Y precisamente eso es lo que acaba de decir. Entonces, algo interesante que me parece aquí es que uno mira aquellas cosas en las cuales uno se enfoca. Es como, por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, el camarógrafo. Encontré esto de aquí. Habla de relojes. Las personas viendo esto, cuando tú vas a comprar un carro, se encuentra el famoso carro por todos lados, ¿verdad? Sí. Pero es simplemente porque el subconsciente de uno empieza a buscarlo aun cuando uno ni siquiera se da cuenta. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo uno empieza a reprogramar su subconsciente? En el caso suyo, ¿cómo lo hizo al principio? ¿Y cuál fue esa primera inversión que como que cambió el chip para siempre? Bueno, esto es literal un proceso y uno tiene que irse conociendo. O sea, literal, querido Josué, y no sé si te ha pasado, te sigue pasando. Porque es que el programa, uno se da cuenta que hay un programa cuando uno repite algo. O sea, cuando inconscientemente repites algo que de pronto tú no quieres llegar ahí, pero empiezas a repetir. ¿Te ha pasado? Total. Y la euforia y la cosa, y así tengamos éxito. Y nos pasa, atención, pero que cada vez pasa menos y cada vez pasa más lo bueno. Claro. ¿Ves? Entonces, la emoción. Medio cayó la bolsa, yo quiero vender todas las acciones, eso no. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Entonces, es entender, ok, voy a seguir, hacer este compromiso, voy a seguir las reglas, pase lo que pase. Mira lo que ocurrió. Y esto fue en el mes de octubre. Atención. Mira lo que ocurrió. Y este es un entrenamiento espectacular. Y lo voy a hacer de memoria, aunque ya han pasado unos días. Lo voy a hacer de memoria. Atención. Ese fue octubre 9. ¿Listo? Salió una señal bajista. ¿Hasta ahí estamos? Listo. Cayó algo, pero no mucho. Entonces, si tú invertiste 100, hagámoslo contigo, 100, pero hazlo como que tú estás jugando el papel de una persona que no está entrenada. Y esos 100 se te convirtieron en 40. ¿Tú qué haces? Si no estoy entrenado, me asusto y vendo. Exacto. Eso Mira lo que dijiste. Eso fue muy importante. Claro. Se asustó y ¿qué hizo? Vendí. Y vendió. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, para perder 100 mejor pierdo 60. Y aquí se acabó. Bueno, mejor me guardo y me quedo con los 40 y no pierdo los 100 completamente. Ahí me asusto. Listo, te asustas. Y supongamos que tú no te asustaste, pero al otro día tú necesitabas que cayera el mercado, ¿cierto? Y al otro día te abre arriba y empiezan señales alcistas. ¿Qué haces? Ay, perdí la oportunidad. Déjame volver a comprar ahora. Ok, listo. Pero resulta que esa subidita no estaba todavía en las reglas que nosotros enseñamos. Y después el mercado comienza ahora sí a caer. ¿Ya? Y luego cae otra vez. Entonces la nueva entrada de ese día, que fue un viernes, en cuestión de 2 horas ya tenías el 400%, pero aquí viene la sorpresa. La anterior, que mucha gente daba por perdida, literal, yo por eso les digo que esto es muy espiritual, literal resucitó, ¿ya? Y se convirtió en un 400, 500% en las últimas horas. ¿Qué nos muestra eso? ¿Cuál es la lección? Primero, que uno debe de actuar cada vez que lo hace. Otra lección importante es que tiene que perseverar y continuar aún sintiendo temor. Es que yo no es que no sienta temor, pero yo no me dejo parar y sigo adelante, ese paso adicional, ¿cierto? 2, nuestra mente, que siempre nos va a tratar es de proteger y de que no nos lastimemos, pues como tiene esa programación, no está pensando en el modo multiplicación y en el modo enriquecerse, sino en protegerte. La pregunta es, ¿qué ha pasado con los países proteccionistas? ¿Cómo cuáles países? Digo yo, o sea, países que el gobierno le ha dado por protegerlos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, claro. ¿aumentan su competitividad
o, Disminuye. o disminuye. Disminuye totalmente, porque el gobierno intenta controlar todo para proteger. Exacto. Se involucra demasiado y el gobierno es extremadamente ineficiente en negocios. Entonces, en competencia, decliva. Muy bien, entonces tú más adelante vas a ser padre, eso ya está profetizado, Sí. ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿le harías tú un bien a tu hijo por el amor que le tienes? Diciéndole, no, no emprendas esto, no, no trates esto, mejor no, no hagas nada porque aquí ya yo ya hice todo, no te petas en negocios, no, no, no trates absolutamente nada y tenerlo protegido. O decirle, si a ti te gustan los negocios, entre más temprano empieces mejor y edúcate y sácala del estadio. La segunda. ¿Cierto? Claro, gracioso, y perdón que lo interrumpo. En el día de hoy estaba hablando con una persona que me dijo, José, pero tú eres demasiado frío. Y yo, no, al contrario, a los hijos míos desde los 6, 7 años, ellos van a saber sumar, multiplicar, dividir, todos los números y van a saber hacer negocios. Y van a pagar renta simbólicamente para que aprendan a manejar el dinero correctamente. Y tú, ¿le vas a cobrar renta a tus hijos? No es para la renta mía, es para que ellos aprendan a manejar el dinero correctamente, gastos, ingresos, manejo del dinero y que aprendan a multiplicarlo. Y antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, más del 70% de todos ustedes que ven el podcast aquí no están suscritos. Así que si no te quieres perder ninguno de los episodios de Actitud Millonaria ni de los sorteos que nosotros hacemos todas las semanas, asegúrate de suscribirte aquí más abajo y encender la campanita. De esta forma no te pierdes ninguno de los episodios que hacemos todas las semanas. Y así vas a poder aprender a aumentar tus finanzas, generar ingresos a través del internet, obtener la libertad financiera, mejorar tu salud, tus emociones y tus relaciones, con el fin de tú poder construir tu propia actitud millonaria, al escuchar historias impactantes para que tú puedas trabajar en tu propio desarrollo personal. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Yo te voy a decir una cosa que muy poquita gente sabe. El papá de Rockefeller le cobraba intereses. O sea, primero no fue el mejor papá, era un tipo más bien como, en la historia está, no lo voy a Sí. decir, pero le cobraba intereses. Mm, Y dijo, yo te doy dinero, pero tienes que hacer que rinda más de lo que yo te voy a cobrar a ti. Esa fue una gran lección. ¿Ves? claro. Y Rockefeller, bueno, ahí está. Hombre, de los hombres más ricos. Entonces, entender que nuestra mente nos quiere es estar protegiendo y evitar que cometamos errores y muchas cosas, uno dice, ok, ¿cómo me protejo de mí mismo? ¿Cómo hago para que mi cuenta de banco siempre esté positiva? ¿Cómo hago para que yo me convierta en lugar de un consumidor? Que eso es algo que es general, ¿sí? Yo quiero tener un imperio, yo quiero tener libertad, ¿ven? Que tú puedas decidir, voy a hacer este deporte y luego voy a hacer este deporte y luego voy a estar aquí en este sitio o me voy para tal parte y voy a disfrutar mi vida, ¿cierto? Porque al principio has dedicado horas, tiempo, o sea, dinero a entrenar tu mente para que tú puedas anticiparte y para que todo lo que te llegue y todas las personas que te lleguen sean personas de bendición. O sea, tú atraes eso literal porque tu mente está tan cargada de repetir frases positivas, de ver cosas, cosas muy importantes. Miren, antes de acostarse, ¿cierto? Repetir esa sugestión, ver cosas de prosperidad, cosas que te hagan pensar en riqueza, mantener esos pensamientos, así yo les he dicho a ustedes, esas barras de oro, de plata, de cosas. Y resulta que si tú tienes perseveras en sostener eso, entonces vas a empezar literal a crear prosperidad y riqueza. ¿Cuál es la realidad de las personas, querido José? El noticiero, ¿no? A las 11 o 12 de la noche. Y se acuestan pensando todas esas noticias negativas, se acuestan con miedo, se despiertan con miedo. El miedo hace que te sientas inseguro. La inseguridad hace que compres cosas que no necesitas. Luego crees que trabajando duro vas a remediar eso. Sí. Después terminas con que tienes que usar la otra tarjeta y la otra tarjeta y la otra tarjeta. Y luego te das cuenta de que no entiendes qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en piloto automático te has ido hacia allá de tanto que permites que esas noticias negativas y ese entorno, y fuera de eso llamas al amigo que está en una situación peor, ¿ves? Y entonces tú dices, oye, ¿cómo están las cosas? Pero
yo corto eso y cancelo todo eso, yo digo, Elon Musk ya vale 500 billones de dólares. Hay personas que entre abril y mayo han construido unos imperios impresionantes. Si yo me enfoco, si tengo la disciplina, si tomo esto en serio, si cumplo todas las reglas, si acumulo, si guardo, si hago bien mis cuentas y todo cada mes, pues voy a ganar el partido. Entonces es bien importante tener eso presente. Claro. Entonces, pregunta en términos de las personas viendo o escuchando esto, que están en ese entorno, que a propósito, lo gracioso del caso, las personas que le dicen a uno, no hagas esto, no hagas lo otro, obviamente hablan desde su propio miedo. Pero también son esas mismas personas que van y se compran el último iPhone con dinero que no tienen y siempre están intentando, están como que keeping up with the Joneses, como se dice. Total. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad que glorifica el miedo en el sentido de que eso es lo que lo atrae, ¿verdad? Y las buenas noticias simplemente son pasadas por alto o ni siquiera se exaltan. En ese caso, ¿cómo uno empieza a cambiar entonces su entorno? Porque yo creo una cosa, bueno, la Biblia también lo dice, de que el entorno alrededor de uno es extremadamente importante. Tanto Total. así que la Biblia dice, cuando tú vas a la guerra y tu compañero tiene miedo, deja a tu compañero en la casa. Que el miedo de él se te va a pegar a ti y van a terminar perdiendo la guerra. Imagínate, la Biblia y Dios mismo lo dice. Totalmente. Entonces, ¿cómo uno empieza realmente a hacer eso? Porque al principio es difícil. Y lo digo porque al principio a mí se me hizo un poco complicado separarme de mi familia que amo, ¿verdad? De mis amigos en República Dominicana que amo. Pero esa separación de ese entorno al principio duele. ¿Cómo realmente o qué herramientas puedo utilizar yo hoy en día para separarme del entorno negativo y crear uno positivo? Lo que pasa es que uno, en la parte del esquema de valores y esto, cuando tú empiezas a prosperar y te empieza a ir bien, al mismo tiempo te empiezas a sentir mal o culpable porque te está yendo bien, que, me disculpan la expresión, es ridículo. ¿Ya? Sí. Entonces, Eso es un bloqueo mental. un bloqueo, un bloqueo. O sea, tienes que sentirte bien, o sea, ¿cuánto has pasado? A mí nunca se me olvida el doctor Canesa que me dijo, siempre que tengas esos pensamientos o algo, lo contaba contando su historia, pues la lección que yo logré, una de las grandes lecciones que yo logré adquirir, tener y mantener, nunca olvides o siempre recuerda, para decirlo correctamente, siempre recuerda todo lo que ya has subido, ¿ven? Todo lo que has avanzado, porque hay veces uno, y esto es clave, porque siempre nos estamos comparando. Entonces, claro, uno se compara con Mark Zuckerberg o con Elon Musk y uno dice, no, pues que... pero no, si tú sigues avanzando, de hecho, Warren Buffett, de tanto perseverar y de tener ese hábito bajo la ley exponencial, realmente el crecimiento de él se vino a ver después de los 50 años, ¿ves? Entonces uno dice, no, pero es que eso es mucho tiempo. Pero el hábito, la disciplina, el postergar ciertas cosas, el entender que si uno actúa correctamente con el dinero, pues el dinero se va a quedar contigo y es una maravilla porque pasas de la escasez y de la mentalidad de que necesitas a siempre tener, pero tienes que acostumbrar tu organismo y nosotros, todos los que nos están escuchando, la mayoría venimos de culturas, ¿cierto? Y de países que en este momento no están en la mejor situación. Y para no ir muy lejos, aquí hay estados en los Estados Unidos que están en serios problemas financieros, ¿ves? Entonces no interesa si uno es un departamento o un estado, si es una compañía, si es un gobierno, si es una persona. Si tú manejas correctamente la finanza y cada vez que ganas te pagas a ti mismo primero, así los demás te estén cobrando, atención, es entender que tú eres la persona más importante. Y si tú me preguntas, querido Josué, ¿cuál fue mi prioridad desde los 25? Claro, todavía sigue siendo prioridad, pero yo de los 25 podría decirte que a los 33, 34 años fue invertir en mí mismo. ¿Qué significa eso, invertir en sí mismo? En mi desarrollo personal, en mi mente. Y no estoy hablando necesariamente de cursos y cosas, sino de dedicar espacios para entrenar mi mente todo el tiempo. Y lo sigo haciendo a diario. Pero en esa etapa yo no estaba frustrado que porque no era
había logrado tantos millones ni nada, sino que yo estaba era sembrando, 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 sembrando en el mundo espiritual, ¿cierto? En mis emociones, cometiendo errores lo más rápido posible, en mis emprendimientos, o sea, con mucha fuerza, y ya luego después empiezas a ver el resultado. Lo que pasa es que en personas como tú o como yo, uno sigue con esa fuerza, ¿sí me entiendes? Porque entiendes que es algo que, vámonos a un ejemplo. ¿Qué pasa si tú no practicas inglés? Lo pierdes. Tú lo tienes, Sí. ¿cierto? Yo también, pero si yo no practico, hay músculos que ya como que empiezan a pronunciar palabras diferentes. Claro. ¿Qué pasa si tú juegas bien tenis y dejas de jugar 2 años? Se te olvida. Ay, te toca volver a empezar, ¿ves? Ujú. ¿Qué pasa si uno alza pesas y resulta que no volvió a hacer y se le... Pero imagínate una persona que hace 100 push-ups diarias. Yo no estoy hablando de que un gimnasio va una vez a la semana y hizo 5 horas y después volvió. No, estoy hablando del hábito. Ujú. O sea, si tú haces 100 push-ups diarias, literal, vienen unos cambios impresionantes. Al principio no lo vas a ver tanto, pero ya después dices, wow, esto aquí yo no tenía eso y eso, pero no estás pensando en de una sola, sino que estás pensando es en el hábito. Lo mismo. Claro. ¿Qué crees que ha pasado en mis finanzas si yo desde hace 10 años todas las semanas compro oro, plata, acciones, hago opciones y compro propiedades y ese tipo de cosas? Ujú. Pero no es pensando como que en un mes voy a hacer esto, pero mejor dicho, sino que Pasito a todas las pasito. semanas, Claro. todas las semanas, repitiendo, evitando personas negativas. O sea, yo, para ir a la pregunta, hay personas que yo me he encontrado después de muchos años. Y sí, yo les puedo saludar un rato y nos recordamos y esto, pero de ahí a que yo me vaya a poner a hablar con una persona 2, 3 horas eh, y a que me cuente sus cosas y todo esto, o sea, yo tengo una prioridad. Mi Ujú. prioridad es mantener esto sano y en un crecimiento exponencial. Está pensando todo el tiempo en cuál es la próxima oportunidad. ¿Por qué? Porque es que la libertad, y te hago a ti la pregunta, tiene precio. No, no tiene precio. Es Es decir, invaluable. es invaluable el uno poder tener la libertad. Bueno, sabe, literalmente ese fin de semana Ujú. decidí, literalmente 12 horas antes, me voy a Punta Cana, hotel 5 estrellas, en la playa, todo, y lo hice. Qué Po- satisfacción tan Total, grande. el poder hacer eso y pasar tiempo con mi esposa ahora y hacer eso sin tener que mirar la cuenta de banco y sin tener que preocuparse de esa parte. Es, O con qué tarjeta. o con qué Esta ya tarjeta. está, entonces la otra o esta. Exactamente, entonces no tener que preocuparse. Es más, a propósito, ese viaje me salió gratis porque se pagó con puntos. Ah, bueno. Es decir, eso es otra parte, digamos, de saber manejar bien el dinero y estrategias y todo eso con tarjetas de crédito, ¿verdad que sí? También. Que en ese Las caso, tarjetas del negocio, todos to- esos gastos grandotes, todo eso genera puntos. totalmente, toda la publicidad y eso, que obviamente se corre, todos esos son puntos y uno va y viaja gratis y puede disfrutar y tener libertad de los frutos, por así decirlo, de sembrar, como se dice, sembrar, Totalmente. sembrar, sembrar. Entonces, Totalmente. en el caso suyo, ¿cuál fue esa primera semilla que sembró hace años y años atrás? ¿Cuál fue esa primera semilla que sembró y qué fruto le dio? Y no sé si se sorprendió ese primer fruto grande que le dio. Bueno, yo te puedo decir que los libros, todo lo que yo compré, todo eso son semillas que tú inviertes en ti. Y un libro te puede cambiar la mente y obsesionarte con esto. Pero también lo hice con diezmos, con ofrendas, en su momento que yo sentía, bueno, esta iglesia está ayudando, por ejemplo, a los jóvenes a que no Ujú. estén en las drogas. Eso es algo que uno puede aportar, o el Hospital San Jude, por ejemplo, o ese tipo de obras. Si tú ves, los grandes billonarios también son dadores. Ujú. La parte de la filantropía y esto es parte de su vida. De hecho, Rockefeller y Andrew Carnegie al final siempre compitieron por quién era más grande empresario. Ujú. Después la competencia era quién daba más, Mm. quién era el que más donaba, quién era el que más creaba universidades, hospitales y ese tipo de cosas. Y de hecho muchos, digamos, emprendedores gigantes, esto es una prioridad porque entienden que así como Dios nos da la unción para hacer las riquezas,
también quieren que sirvamos, que Claro. seamos algo que, una persona que él pueda utilizar para todas estas obras. Entonces, tuve momentos en mi vida en que la mente me decía, no, no des tal cosa. Yo decía, voy a hacer caso. Y lo hacía, y lo hice, y lo sigo haciendo. Entonces, también en la parte de ciertas inversiones, yo hace poco compartía con una persona y le dije, bueno, cuando uno está comprando casas, apartamentos, duplex, fourplex y esto, cuando ya quieres saltar a un edificio, ¿qué sentirías tú en este momento? Uno dice como que, En este sea, preciso momento sí. sería como que... Y resulta que yo le comentaba a esta persona que si yo no hubiese comprado el primer edificio, que era, digamos, financiación por el dueño, ahorita estoy comprando otro, financiación por el dueño, ¿ves? Que son tratos que hay veces uno cree que no están, pero sí están. O sea, si uno está metido en el medio, te empiezan a llegar ofertas, cosas y te das cuenta de que hay tratos buenísimos. Hay tratos que uno puede comprar y le pones una plata extra y se multiplican. Pero ¿de dónde viene todo eso? De las ganancias de capital al principio, de poder hacer 5,000 o 10,000 dólares para tu casa. Y ahí empieza la persona a prosperar, es decir, tener la mente en ese modo prosperar. Y después empieza uno, digamos, de persistir, se da cuenta de que en una inversión, por ejemplo en opciones, para no ir muy lejos, el caso que tú colocaste del iPhone 17 es genial, ¿ya? Que una persona, supongamos, invierte $1,200 en el iPhone 17, listo. 17 o 14, ¿cuál es que es? Estamos en el 17, creo 17, yo me quedé en 14. Pero bueno, iPhone 17, gasta una plata, listo. Todo el mundo, ay, qué tan bonito el teléfono, qué tal cosa, que estoy a la moda, listo. Otro, lo que hizo fue, esos $1,200 los colocó en opciones call en Apple a finales de septiembre, un ejemplo, ¿ves? Entonces, ese que colocó esos 1,200 en opciones, lo hizo aunque de pronto tenía un temor o algo, lo hizo en orden de pronto porque ya había tenido o ya tiene una cuenta más arriba, ¿cierto? Y resulta que esos 1,200 a los 3 o 4 días, y lo mismo acaba de ocurrir con Netflix, en 3 o 4 días se multiplicó esa inversión por 10 o por 15. Ahora sí, cómprate el tal iPhone, ¿cierto? Pero tienes ya un capital. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese capital? Empiezas a construir activos. Por ejemplo, hay personas que compran sillas y las alquilan. Hay otros que compramos propiedades, lo que genere flujo de efectivo. Hay otras personas que compran un carro y lo rentan o equipos. Hay tantas posibilidades, pero lo importante es que tu mente se abra. Porque si tú sigues escuchando los mismos con las mismas y lo que habla todo el mundo, que literal, no sé si has detallado las personas digamos acá en Estados Unidos, el americano es muy similares. Claro. Los gestos, el tono, la expresión de lo que se habla, ¿cierto? Y cuando una persona está todo el tiempo hablando lo mismo con las mismas, es producto ya de un sistema. Un sistema que te quiere tener endeudado, que te quiere tener bien ocupado, bien distraído, ahora con las redes y esto más todavía. Entonces es entender, ok, yo soy más inteligente que eso y yo tengo la habilidad porque Dios me ha dado una mente que puedo programar como yo decida, y si me tomo esto en serio, entonces hay una recompensa que solamente el 1% de la humanidad logra, ¿ya? Y es eso, la calidad de vida, el tiempo, disfrutar, no sé en qué etapa estés tú de tu vida, pero que puedas disfrutar, que puedas decir, wow, pasé magnífico, me estoy cuidando también, me alimento correctamente, hago deporte, tengo tiempo, me estoy acumulando, me estoy embilletando. Y esa es la energía, o sea, eso es Claro. cuando uno tiene la energía así, te atrae todo lo que te llega, toda persona, cuando ya uno está bien programado, es de bendición. Claro. Quiero volver un poquito a hablar de errores, porque puede ser que una persona esté escuchando, viendo esto, y yo sé que del lado mío hay varios vendedores, ¿verdad? Y lo digo, y le voy a hacer esta pregunta precisamente para todos los vendedores de hoy en día. Y mencionaba que, curiosamente, las personas que dicen, no, mételo ahí de vendedor. Las ventas es la profesión mejor pagada del mundo en negocios. Es lo que, claro. por ahí comienza la cosa. Total. Pero la pregunta mía viene siendo la siguiente.
Los vendedores o las personas que están en ventas generan mucho capital, mucho dinero, pero Se lo la gastan. mayoría lo gasta. No saben manejar el dinero correctamente. Entonces, vamos a suponer, casos reales, tengo muchísimos vendedores haciendo $100,000, ¿verdad? ¿Cómo esa persona puede manejar ese capital y ese dinero correctamente para multiplicarlo? Y yo hice la matemática de esto el otro día porque mencioné una palabrita clave, efecto compuesto, Sí. ¿verdad? Literalmente, en opciones, yo he tenido capital, mi padre ha tenido capital, mi mujer, que se multiplica 100% Sí. en poco tiempo. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio matemático simple, asumir 100% de capital en 12 meses, que no es nada del otro mundo. Es decir, en opciones con las estrategias que usted menciona, es algo bien simple. Literalmente, en 5 a 6 años, con el efecto compuesto, esos $100,000 se vuelven más de 1 millón. Entonces, poniendo $100,000 todos los años y efecto compuesto 100%. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo una persona que hoy en día genera un capital importante, tiene un trabajo, etcétera, puede empezar a multiplicar ese dinero correctamente y manejar su tiempo correctamente para poder hacer esto? Ok, bueno, la prioridad, pienso que, y estoy totalmente seguro que así es mirar cómo estamos en las emociones, porque es que el orgullo te puede privar de la libertad y por eso uno se tiene que conocer a uno mismo. Cuando uno le da rabia fácil, cuando uno mantiene como en ese modo de estar buscando conflicto, cuando no ha entendido en qué momento está en su vida, pues hay muchas distracciones y uno trata, muchas personas tratan de satisfacer eso con comida, por ejemplo, o con algún vicio, alguna cosa que te va a llevar a un nivel o a un estado diferente que lo que produce más es, o sea, la mente subconsciente se vuelve, digamos, o adquiere, digamos esto correctamente, adquiere hábitos y se puede como volver adicta a esos hábitos muy fácil. A los hábitos negativos Y a los y a los positivos. positivos. Y a los Ok. positivos. Entonces, si yo tengo un grupo de amigos y todos los viernes vamos a hacer cosas y eso, y a tomar, y eso, entonces el día que no lo haces, te hace falta. Mm. Y ya es una prioridad. Ya, entonces, no, no, yo tengo que ir, que no tengo, no importa, yo voy, ¿cierto? Entonces, a veces uno piensa que la mayoría de las personas lo que han tenido es un misfortune, o sea, como Una mala suerte. exacto. Entonces, en ese punto, yo me he dado cuenta de que no. Porque si yo le pongo prioridades a la mente y es solamente gastar, gastar y consumir y este tipo de cosas y restaurantes y hay mucha gente así con ingresos, digamos, fijos, ¿cierto? No interesa si son $50,000 al mes o 3,000, Ujú. pero abusan de eso, se dan cuenta de que pasa el tiempo y la pregunta es, ¿y qué ha pasado? Si tú quieres saber esa respuesta, entonces respóndeme lo siguiente. Propiedades, cada uno anota. Mm. Oro, cada uno anota. Plata, cada uno anota, ¿cierto? ¿Cuál es la foto, ¿cierto? Negocios, cada uno anota. Y cuidado con lo de los negocios, porque una cosa es la valoración de uno como dueño y otra Ujú. cosa es la de mercado, Claro. ¿cierto? Y si quieren tener una idea, simplemente flujo de caja libre, libre mensual, multiplíquelo por unos 24 meses y se da un estimado de su valor en, en- en la parte pues, corporativa, ¿cierto? Ujú. Eso hay gente que lo hace con el EBITDA, pero flujo de caja libre, ¿cierto? Como para tener una idea de cuánto vale el negocio. Pero entonces está el tema acumulación, acciones, ¿cierto? Valores, cosas que podemos intercambiar por cash y de pronto la persona hace esa foto y luego la parte de los pasivos, cómo están esas deudas y esto, y cómo está el flujo de caja, y entonces esa es la foto. Cada uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo puedo vivir sin necesidad de recibir ingresos ganados, por ejemplo? Claro. Entonces le va dando una idea a uno de qué tan libre es. A veces tenemos un negocio, pero resulta que el negocio también puede ser libre financieramente, porque el ¿Cómo es eso? negocio, o sea, el negocio, por ejemplo, hay negocios, ha pasado mucho con aerolíneas acá, que se les disminuyen las ventas 2, 3, 4 meses y ya no pueden sostener la carga operativa, Mm. ¿cierto? Yo en la pandemia me di cuenta de que no solamente yo estaba libre financieramente, sino que también el negocio, porque yo había tomado
y había hecho inversiones, ya como holdings, Ujú. que todo el tiempo proveen flujo de efectivo y eso cubre todos los gastos del negocio. Entonces, aun si el negocio no tuviese ventas, hay otras fuentes de ingreso que cubren eso, independiente a lo que son las cosas mías, porque una cosa soy yo, otra cosa son las compañías, ¿no? Claro. Entonces, el tener esa mentalidad, lo que hace es que le colocas algo muy específico a tu mente. Este año yo quiero llegar a tanto en ventas, pero hay veces nos enfocamos tanto en subir las ventas que no tenemos el control de los gastos, Ujú. ¿ya? Entonces es, como tú ves, es algo que uno va creciendo en el tiempo, lo mismo son las inversiones, pero entendiendo bien y anticipándonos a nosotros mismos, porque ¿cuántas personas, José, has conocido que van como un tiro, van como un cohete, ¿no? Y tomaron una decisión basados en su avaricia, ¿cierto? Que los llevó a un sitio mucho más bajo de donde comenzaron. Claro. ¿Cuántas personas conoces así? Muchas deportistas, artistas, etcétera, tienen toda una carrera muy exitosa y al final terminan la carrera peor de como la empezaron. Total. O sea que hay algo en el ser humano que como que en el fondo, por programación o por genética, lo que sea, que haya visto de niño a sus padres y esto, como que el piloto automático a veces quiere llevarlo a esa zona. Mm. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos de nosotros mismos. ¿Y cómo nos cuidamos de nosotros mismos? Páguese usted mismo primero. Entrene y escuche ese tipo de cosas, sin necesidad de llenarse de mucha información. Por eso es que a mí me gusta el seminario Creando Riqueza tanto, porque hay ejercicios a nivel subconsciente. Hay ejercicios que te van a ayudar a que te anticipes a ti mismo y no caigas en las trampitas. Alguien dirá, pero señor, ¿de qué es lo que está hablando? Vamos a hacer esto. Tú estás, digamos, supongamos que estás en un régimen de alimentación y de deporte bien estricto. ¿Listo? Ujú. Entonces, y esa me pasó ayer, llega la vocecita a la mente. Tú ya te estás acostando a dormir y te llega la vocecita, tengo sed. Entonces uno dice, ok, voy a bajar a la nevera, ¿cierto? Y abres la nevera. Y ahí está la bandeja paisa, ¿ves? Arroz, huevo, chicharrón, de todo eso que tu hijo dejó ahí porque de pronto no se lo comió. Esos son trampitas. Entonces, si yo no estoy bien entrenado, yo digo, eso de algo se tiene uno que tal cosa que calienta, se come todo eso y te llevó. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, cerebro, emociones, estómago, toda esa parte subconsciente quiere eso y está acostumbrado a comer eso. Y no le importa la hora, no le importa Ujú. estar fit, lo que importa es saciar eso. Claro. Así mismo son las personas. Póngale mucha atención. Usted ya pagó la tarjeta de crédito 1, 2, 3 y 4, le subió el crédito, anda lo más de bien, contento, con dinero en la cuenta. Le llega la promoción. Y esa no hay más, hay una, ¿ven? Y tiene todas las condiciones y que van a subir los aranceles. Entonces, si usted no la compra ahora, con la subida de los aranceles, ya después le va a tocar pagar más. Y usted dice, hola, sí, ¿no? Esa promoción está muy buena. Y usted se compra la Urus Sí. Lamborghini, así, ¡pum! Y llega ese crédito otra vez, se le baja, le quedan los pagos módicos de 4,000 o 5,000 dólares y después usted no sabe qué hacer con esa camioneta porque, mejor dicho. Entonces, ese impulso es el que lleva a las personas a un sitio o al otro. Yo siento eso mismo cuando veo una oportunidad en opciones, Mm. cuando veo la acción de Nvidia o de Palantir o de Apple barata, cuando veo este tipo de proyectos. A mí literal eso es como que, o sea, sigue como Sí, una sí. expresión. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Ven? Y producto de que me gusta eso y que me enfoco en eso y que estoy siempre hablando de forma positiva y me repito, soy próspero y rico 1,000,000 de veces diarias. Hoy estaba de esos baños así fríos, ¿no? Yo Ujú. le pongo hielo y eso y me meto ahí. Soy próspero y rico, soy archimillonario. Todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me hago más y más archimillonario. Pero yo así, con el frío. Pero yo no estoy pensando en el frío, yo estoy pensando en la frase, Sí. estoy pensando en la sugestión, estoy pensando en cómo hacer mejor las cosas. Yo te digo algo, cuando tú estás bien programada, todo lo bueno te pasa. Ujú. O sea, es una maravilla. O sea, es algo que tu mente, ya ni tienes que visualizar, ni hacer un montón de cosas que al principio tenías que hacer más intensamente,
sino que tu subconsciente en piloto automático está creando más prosperidad, más riqueza y más abundancia. Y yo cada vez, o sea, no puedo decir que me sorprendo más, pero sí le doy muchas gracias a Dios de estar en esa frecuencia, de estar agradecido, de aprovechar el momento en que estamos, en entender que mi mente está conectada con la frecuencia de la abundancia sobrenatural, que es tan abundante, querido Josué, que yo te confieso que para las cifras que se mueven, mi mente está, digamos, como empezando a entender realmente cómo es esto. O sea, es ilimitado. Pero uno dice, sí, yo entiendo que hay más abundancia, pero es que estamos hablando de que Nvidia vale 5 trillones de dólares y subió 3 trillones y medio en 2 años. O sea, el market cap. O sea, Sí. tú te imaginas la riqueza exponencial de todos los inversionistas, de los empleados y todo lo que ha ocurrido cuando uno se conecta con esa frecuencia de la abundancia sobrenatural. O sea, es una cosa maravillosa. Claro. Y yo quiero que ahora mismo todas las personas escuchando y viendo esto comenten aquí debajo, soy próspero y rico, si están tomando nota y prestando atención aquí junto conmigo. Y quiero tomar el tiempo ahora mismo para hablar un poco más profundamente de lo que es el Seminario Creando Riqueza, porque yo lo he tomado un total de 4 veces. Mencionaba que hay ejercicios que hacen el Seminario Creando Riqueza para reprogramar el subconsciente. Algo importante que yo me di cuenta dentro del seminario eran los bloqueos mentales que yo mismo tenía. Y eso produciendo mucho dinero. Es decir, hacía un buen dinero y aún así yo mismo tenía bloqueos mentales y me lo Sí. dijo cuando me conoció. Tienes bloqueos mentales, este y este y este y este. Y yo dije, yo no lo entendí mucho en ese momento hasta que tomé el seminario y yo me dije, pero tiene toda la razón del mundo. Removí eso y el ingreso mío pasó de aquí a aquí, exponencial. Sí. Pero no solamente eso, porque antes mi ingreso era alto, pero mi acumulación era cero. Wow. Entonces pasó los ingresos de aquí a aquí y la acumulación pasó de cero a aquí, ¿verdad? Entonces creció mucho porque uno desarrolla una palabrita clave que son habilidades. Sí. Habilidades basado en la práctica y en los ejercicios. Así que coméntame un poquito de lo que es el Seminario Creando Riqueza de manera profunda, cómo hoy en día las personas pueden empezar a entrenarse en este proceso y si estás viendo y escuchando esto y quieres participar y estás declarando, porque a propósito, el año se está acabando. Rapidísimo. Faltan, Rapidísimo. es decir, ahora mismo cuando salga esto, faltan como 60 días para que se acabe el año. Literal. Entonces, si tú hoy en día quieres empezar ahora mismo, terminar 2025 y empezar 2026, como dicen, con el pie derecho, comenta aquí debajo, soy próspero y rico. Ahora, Seminario Creando Riqueza. ¿Cuál es la habilidad o las habilidades que uno aprende a través de los ejercicios que usted enseña ahí dentro? Bueno, las habilidades básicamente las va a adquirir cada persona dependiendo de la seriedad con que tomen esto, de la repetición, de que lo estudien. Yo les sugiero que cuando hagan el seminario no estén texteando, no estén distraídos, no estén en redes ni nada de ese tipo de cosas, sino que empecemos a enfocarnos. El enfoque es algo que entre más lo practicamos y entre más nos concentramos en algo, más fuerte va a ser el efecto positivo en cada persona. Entonces, tómenlo como un retiro. El sábado y el domingo hagan todos los ejercicios. Ustedes ahí se van a dar cuenta si hay que hacer un ejercicio emocional, mental, espiritual. Como hacemos las cosas es como el reflejo de todo lo que hacemos. Entonces, si uno lo hace livianamente, a ver qué pasa con ciertas dudas y ciertas reservas, eso va a recibir proporcional. Si uno se mete en la película y empieza a hacer ejercicios y declaraciones y siente la energía, así como lo estamos sintiendo todos ahora, viene un cambio. O sea, la única forma de que no ocurra ese cambio es que tú mismo te metas en el camino y no te abras, que yo sé algo que admiro muchísimo en Josué, es que siempre hace los ejercicios, siempre está aprendiendo, siempre entiende que puede crecer, que esto que está ocurriendo en su vida es un comienzo. ¿Ves? Si uno cree que ya llegó y eso, no hay muchísimo más. Entonces, el hacer estos ejercicios, el conocer el mercado, el aprender a escoger una acción, por ejemplo, y el entender dónde son las zonas donde los inversionistas más sobresalientes, más profesionales del mundo entero, imagínense eso, compramos nuestros activos, aprender a detectar esas promociones, entender que hay estrategias para
largo plazo. Hay otras que son más rápidas, Josué bien lo decía. Tú hablabas del 100%. Sí. El SPY puede dar en una semana, fácil, 5 o 10 veces. Si pierdes una o dos o tres oportunidades, no interesa, porque esa perseverancia y ese enfoque y detectar esas estrategias, cumpliendo todas las reglas, atención, y previa simulación, puede cambiar tu vida. Entonces tú vas a decir, ok, mi ingreso son $3,000, de pronto en 2, 3, 4 meses estás diciendo, mis ingresos de la bolsa de valores son 3,000. Ya de pronto si pierdo este empleo, no pasa nada porque yo ya me sé defender en el mercado, pero de esos $3,000 voy a comenzar a provisionar para comprar mi primera propiedad, y de pronto Claro. en unos meses dices, ok, ya tengo el down payment, pagué las tarjetas de crédito, me subió el crédito, ya los bancos quieren hacer negocios conmigo. Y si ustedes revisan la historia, todas las historias de éxito de personas que han sido, en algún momento tuvieron problemas, decepciones, pero perseveraron. Yo pienso, Josué, que todos los que han logrado algo grande, grande en este país y en el mundo, han perseverado. Sí. Y eso es lo que hay que hacer, tener paciencia, perseverar, no ver esto como que vamos a hacer un trade, a ver con toda la cuenta, y esto no, sino que hay que aprenderse a comportar. Tú has llegado lejos y has abierto muchas puertas. ¿Por qué? Porque te sabes comportar, porque no dejas de ser la persona que, digamos, que en algún momento tuvo dificultades y ahora que tienes éxito, te mantienes con los mismos principios, valores, familia, todas estas cosas. Y eso es lo importante, que el dinero cuando nos llega sea una confirmación de lo especiales y de lo buena persona y de las ganas de comportarse correctamente en la vida, en el mercado, en las inversiones, que eso es como algo exponencial. Sí. Entonces, si repite conmigo, entre más dinero me llega, Entre más dinero me llega, mejor persona soy. mejor persona ¿Ves? soy. Entonces, entonces a ti te puede Dios mandar todo el dinero del mundo, que nos vamos a aportar correctamente, vamos a administrar correctamente y vamos a tener más libertad, más prosperidad, más activos, más, digamos, gozo y abundancia de poder hacer lo que realmente nos gusta. Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. Totalmente. Y a propósito, hablando de eso, ¿verdad? Que yo soy un estudiante de por vida de esto. Sí. Es decir, yo todo el tiempo vivo estudiando y aprendiendo de esto. La vez pasada, cuando estábamos hablando, me dijiste detrás de cámara, Josué, necesito que te pongas las pilas. Okay. Necesito que te pongas las pilas con propiedad en bienes raíces. Quiero decir aquí públicamente que tengo la preaprobación que fue más grande de lo que pensaba. ¿Por qué? Porque me enfoqué, cuidé el crédito, etc. Okay. Y ahora mágicamente hay varios tratos que estoy viendo para pull the trigger, como jalar el gatillo, antes de que termine el año. Así que lo declaro. Perfecto. Que primera propiedad para inversión con flujo de efectivo antes de los próximos 60 días. Entonces, y hagan este ejercicio, ¿sí? así como tú lo has hecho, es en la noche antes de acostarse, repitan sus frases positivas, esos minutos antes de quedarse dormido,
ver cosas positivas, emprendimientos, ver este podcast, por ejemplo, quédese dormido escuchando este podcast, Sí. su mente subconsciente va a seguir trabajando. Y cuando tú ves en el tiempo una persona que ha tenido más éxito que todo el mundo, y esto es ¿por qué? Porque ha tomado muy en serio Ujú. este tipo de cosas. Cuando digo muy en serio, está por encima de la parte física, o sea, si una persona dice, bueno, aquí está la diferencia, con $20, ¿me compro este libro o me compro esta hamburguesa? Mm. Si tú me preguntas a mí, yo me compro el libro. Sí. En algún momento lo hice así. ¿Por qué? Porque yo entendía que la hamburguesa iba a saciar de pronto las ganas de comer algo unas horas. Ujú. Lo otro te puede cambiar la vida. Claro. Y yo les digo a ustedes con toda la convicción del mundo, esa suscripción, esa inscripción al seminario Creando Riqueza les va a cambiar la vida. Total. Ya de ahí en adelante, it's up to you. Claro. No, y es así. Me ha cambiado la vida 4 veces. A mí. Y lo mejor de todo, que cualquier persona pueda hacerlo de cualquier parte del mundo. Ahora que fui a República Dominicana, parte de lo que me preguntaron, ¿qué te dedicas? Yo, bueno, yo hago esto y esto, y también soy inversionista en la bolsa. Y no sé por qué, pero Dominicana no es conocida por invertir en bolsa. Así Hay es. un mal concepto de que piensan que la inversión en bolsa es solamente para los gringos. Ya. ¿Verdad? Y que los latinos no podemos. Los latinos sí pueden siempre y cuando tengas el entrenamiento correcto. Así que el Seminario Creando Riqueza está ahí precisamente para eso, para que se entrenen y sigan un paso por paso que funciona. Porque está Así comprobado. es. Hay miles y miles y miles de testimonios, personas que la vida les ha cambiado. Así que quiero hablar de esta parte, porque sé que muchas personas están preguntándose esta partecita y yo sé que esto aquí que les voy a decir, se va a poner al principio del podcast como trailer, porque sé que varias personas quieren saber esta parte. Y es, Sí. ¿cómo yo transformo $1,000? Sé que lo he hablado anteriormente, pero quiero saber cómo transformar $1,000 en $10,000. Eso es 1,000% o 10 veces la inversión. Habló de varias oportunidades y cosas que han pasado en las últimas semanas. Pero ¿cuál es la estrategia, si se puede resumir, para transformar $1,000 en $10,000 de cualquier parte del mundo? Bueno, lo primero es conocer las estrategias, es decir, hay que entrenar, hay que identificar esto y cada vez que salga una estrategia que cumpla absolutamente todas las reglas, todos los requisitos, porque cada estrategia que ustedes van a aprender tiene una serie de requisitos, no es así nomás de que yo veo aquí, compremos eso, que eso, no, todo tiene su qué, su forma, todo tiene su técnica. Entonces, si uno repite estos ejercicios, se le pueden presentar 3, 4, 5 oportunidades, ¿cierto? Y si uno administra eso correctamente y se enfoca, atención, es muy importante la palabra enfoque, disciplina, porque las emociones que son el subconsciente, cuando tú ves una oportunidad y se ve muy tentadora, entonces tú dices, no, ¿qué cuento de $100? Yo voy con 1,000 porque yo nací para negocios grandes. Resulta que al otro día pasa lo contrario y tú dices, le hubiera hecho caso a Alejandro. O sea, Sí. es como algo que se repite, que todo el tiempo inconscientemente estamos tratando de persistir con esa forma, pero está la forma difícil y la forma más fácil. ¿Ya? Ujú. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo la forma más fácil o más sencilla. Y es seguir al pie de la letra las estrategias y los modelos que les vamos a compartir a ustedes. O sea que el tema de si yo hago esto, que voy a invertir $1,000 y voy a abrir la cuenta y lo hago con ansiedad, lo hago sin entrenamiento, es muy probable que esos 1,000 se vuelvan cero. Pero si uno se da un tiempo para entender, para estudiar, así como muchos de ustedes lo vieron en la universidad, que estudiamos muchas cosas y muchas materias y tesis y de todo, en ese punto, si uno lo hace bien, diligentemente persistiendo, entonces va a darse cuenta que esos 1,000 de pronto se transformaron en 5,000 o en 10,000 y uno va retirando, ¿cierto? Y se paga uno mismo primero y comienza el proceso y le va a ir muy bien, pero hay que tener mucha disciplina, constancia. Al principio el mercado te va a tratar de sacar. Yo hoy le dije a todos los estudiantes, que nosotros estamos en clase también, y les dije, el mercado te va a tratar de sacar y te va a hacer pensar que la estrategia no va a salir. Entonces, si uno se va anticipando a uno mismo y uno dice, un momento, lo mejor es hacer esto, esto y esto, y así las probabilidades de éxito se incrementan. Claro. Entonces,
es una cantidad de detalles, ajustes, que es más sencillo de lo que ustedes creen, pero la prioridad ahora es entender el mercado, conocerlo, no solamente entender, conocerlo, Ujú. entender los patrones. Hay cosas que tú dices, wow, o sea, de verdad, y Sí. eso es como que pasa cada cierto tiempo y de hecho está pasando ahora mismo. Entonces es entender cómo se comporta el mercado, si entro tarde, si entro temprano, si entro de primero o entro de Ujú. último. Ahora el mercado ha estado en un auge, ¿cierto? Pero muchas personas que entraron ahí de últimos, luego cuando hay correcciones dicen qué fue lo que hice y venden, y ahí es donde estamos comprando nosotros. Entonces es como entender la dinámica y los momentos correctos. Claro. Y yo quiero aquí, para ir cerrando con esta parte, visualmente diagramárselo a todos ustedes que están viendo Sí. esto, porque la otra entrevista lo hicimos con dinero, digamos, en efectivo, pero quiero hacerlo visualmente en la pizarrita aquí en mis notas. Entonces, una de las estrategias que menciona es tomar esos $1,000 y no ir, tengo 1,000, yo nací para negocios grandes, vamos con toda. Eso está Es bueno. de verdad, eso está bonito. Es como eso y ir a Las Vegas Sí, sí. a ponerlo todo en rojo es exactamente lo mismo. Apostar no es lo que hacemos aquí. ¿Cuál entonces? Aquí diagramé. Tenemos $1,000 puestos $100 cada uno. Entonces la estrategia aquí, ¿cómo es que funciona? Porque lo hicimos en el podcast anterior con, digamos, cash visualmente, pero quiero hacerlo en pizarra para que las personas que son visualmente, al igual que yo, puedan ver un poco de lo que se enseña dentro de lo que es el seminario Creando Riqueza. Bueno, hay momentos muy interesantes como la segunda semana de octubre, por ejemplo. Ujú. ¿Ves? Entonces, estos primeros 100, Sí. multiplícalo, o sea, dieron 100. Ok, dieron 100. Ok. Los segundos, y eso fue en una semana, se Ujú. volvieron 300. 300. El tercero, supongamos que no se dio. Me toca ayudarle al mercado. Eso no fue cierto, pero digamos que no se dio. El cuarto dio 200 Ujú. y la quinta y última dio 1000. 1,000. Y me voy a inventar algo. Supongamos que 3 no salieron. 3 no salieron. 0, 0, 0. ¿Listo? Y esas 100 y 100. 100 y 100. Y los alumnos que nos están viendo saben que estoy exagerando. Así que suma. Aquí vamos a tener 400, 600, 1,600, 1,700, 1,800. No, pero falta restar. Resta las que no se dieron. 1800 menos No, pero 400. solamente sumé los 1,800, no sumé los Exacto. 0. Entonces son 1,800. 1800 y ahora réstale 400 de pérdidas. 400 de pérdida serían 1,400. Y sí, ayudémosle o sea, seamos bien críticos con el mercado. Réstale otras 400. Otro $1,000 entonces. Entonces tuviste un 100% en un mes. Ahora, si tú vas a aplicar el interés compuesto correctamente, de esos, digamos, 2,000, supongamos que de esos 1,000 que ganaste, supongamos que ahora el trade no va a ser de 100, sino que tú vas a retirar, digamos, unos 800 para ti, ¿cierto? Ujú. Pero ahora tu trade promedio va a ser 120 Claro. y haces el mismo ejercicio. Y cuando llegues al final del año vas a decir, wow, ¿qué Claro, hice? Claro. Y no tengo la calculadora aquí enfrente, pero literalmente el efecto compuesto, Einstein mismo lo dice, es la octava. Hay 7 maravillas. La octava maravilla. La del octava mundo. maravilla del mundo, literal. maravilla. Porque, es decir, el efecto compuesto, y voy a poner la calculadora aquí al lado para que se den cuenta de cuál es el número al final de año implementando esto de una manera simple y sencilla. ¿Ok? Porque, de nuevo, estamos hablando de que dividimos $1,000 entre 10, $100 cada uno, nos dio retorno de inversión y luego eso se transforma en mucho más dinero sin hacer mucho. Es decir, no estamos haciendo que yo estoy trabajando duro por esto. Exacto. El mercado está trabajando por mí. Y Exacto. a eso es que llamamos, muchas personas se ponen muy orgullosos cuando le dicen, usted trabaja muy duro. Pero lo que tenemos que hacer no es trabajar más duro, sino trabajar más eficiente. Y esa es la idea. Mientras que una persona coloca $1,000 y de pronto lo pone en un banco al 3 o al 4%, va a tener Claro. 1,004. Entonces, en ese punto, la probabilidad de prosperar o de tener más capital ya queda, digamos, el dinero quieto, literal. Claro. Entonces, es Y como entender eso. Y la inflación se come eso. Es decir, el 4% que te da el banco, la inflación misma se lo come. Es Claro, decir, o sea, entonces el dinero tuyo en el banco pierde valor, pero en la bolsa gana valor porque el mercado o el dinero trabaja más duro que tú.
Sí. Y aquí está el secreto más importante de todo eso. Ahora, todo esto que estamos compartiendo obviamente es parte del seminario Creando Riqueza. El link está ahí abajo para que vayan, se inscriban y experimenten también estas mismas estrategias. Porque yo creo una cosa, que al igual que en ventas, yo le puedo dar el guión millonario, pero si la persona primero no trabaja en sí misma, en su mentalidad, La de energía, nada le la sirve. energía, o sea, y tú no Claro. tienes la energía. Total. Y aquí lo mismo. Usted literalmente le puede dar el mapa paso por paso de exactamente cómo invertir en la bolsa, pero si primero la persona no trabaja en su mentalidad, hace ejercicios para trabajar su subconsciente, no va a hacer esto bien. Y esa es la verdad. Así es, total. O sea, si uno... Por eso es que yo comienzo el seminario así. Claro, totalmente. Porque hay que limpiar y hay que poner otros chips en la mente de la persona, de tal forma de que reaccione distinto frente a un temor. O sea, ¿puedo hacer un ejercicio ahí? Sí, claro que sí. Adelante. Vamos a ir aquí. A ver. Entonces, vamos a, por ejemplo, si yo tengo esto, mira lo que voy a hacer, ¿ya? Esta es un candlestick, Ujú. ¿ya? ¿Y le puedo poner color? Sí. Seleccionar. Ahí. Ya. Ok, aquí. ¿Ves? Salió esto. Ujú. Y resulta que después viene esto, ¿Cuál es? Rojo. rojo, Rojo. ok, y hace esto, ¿ves? Entonces, de pronto, una persona ahí no hace nada, ¿cierto? Pero después esto sigue cayendo Mm. y después sale esto. Entonces, muchas personas, si ven esto en un gráfico, pensarían que esta es la respuesta correcta y que el mercado va a abrir más abajo, ¿ves? Y realmente la respuesta correcta es esta Claro. y esta Ahí. es la incorrecta. Ujú. O sea, que el que compró aquí para ganar con la caída ganó 500% y este por la impresión que, o sea, lo que significa esto para nuestra mente subconsciente es donde viene el abuso, Sí. ¿cierto? Y después se da cuenta de que esa persona realmente perdió el 100%. Ahora, esta pérdida yo no la cuento porque esto no es lo que yo enseño. Ujú. Yo enseño es el momento correcto de hacer una operación. Claro. Entonces, muchas personas, por ejemplo, por no estar entrenados y no saber esto, compraron aquí abajo, Ujú. cuando en realidad la compra tenía que ser aquí. Sí, estamos hablando de instrumentos que se valorizan con las caídas, Claro, ¿no? exactamente. Que a propósito, para contexto, este es el único negocio que uno gana cuando el mercado está Cuando el cayendo. mercado está cayendo, cuando está subiendo. Lo mismo Claro. es, si me permites uno nuevo. Sí. Aquí. Entonces, muchas personas cuando ven el mercado cayendo, lo que hacen es que venden. Ujú. ¿Ven? Ahí. Venden. Hmm. Y cuando el mercado está subiendo y que está bien alto, es que compran. Sí. Hacen la cosa a la inversa. Al revés, ¿cierto? Lo que ustedes van a aprender es cuáles son los momentos para realmente comprar, ¿cierto? Ujú. Para comprar correctamente, buy, y para vender correctamente. Claro. Entonces, si este ejercicio se repite acá y yo con parte de esta rentabilidad compro aquí, y esto aplica para cualquier concepto, sea Ujú. cripto, sea acciones, sea la parte de las opciones, entonces voy creando una herramienta donde ustedes van a ver una aceleración en la acumulación. Claro, totalmente. Entonces, El oro, todo. Sí. Y a propósito, no le conté esto, pero de camino a Punta Cana, ahora en este viaje, vi literalmente justo enfrente mío a una persona en computadora. Voy a poner la foto porque me pareció muy gracioso. Se la mandé a mi papá haciendo opciones en el avión justo antes de ir a Punta Cana, implementando estas mismas estrategias, porque la idea es vender cuando se va a ganar dinero y no comprar ahí. Exacto. Entonces, no comprar aquí, perdón. No comprar Exacto. aquí cuando realmente tienes que vender para sacar rentabilidades y cuando realmente tienes que comprar, compras barato, vendes caro. Y puede hacerlo lo inverso, ¿cierto? Claro. El mercado, después de una subida muy importante, yo hice una predicción en octubre 10 y en octubre 9, y esa caída, que fue cuando el presidente actual dijo que estaba como tentado de colocar unos aranceles extra a Ujú. China, claro, entonces viene el pánico, Sí. pero realmente no es un pánico, es algo que nosotros estábamos esperando. Entonces imagínate tú aprender a esperar lo que viene, es decir, la nueva oportunidad. Y te digo algo, esto para abrirle la mente a las personas, cuando uno aprende de opciones,
Yo, por ejemplo, hago también opciones en el oro, en la plata, ¿cierto? Y esas opciones, adivinan para qué me ha servido. Para comprar en el físico o en el ETF el oro y la plata. Entonces es lo mismo. Si uno pacta un precio y la persona recibe un dinero, o sea, un premium por eso, cuando el activo sube, tú te das cuenta de que ese premium, sean 100, 200 dólares, se pueden transformar en 5, 6, 7 veces la inversión en periodos de tiempo muy cortos. Así que prepárense que les va a gustar mucho. Chévere. Entonces, el link está ahí debajo para que se inscriban en el Seminario Creando Riqueza y aprendan e implementen esas estrategias para invertir y multiplicar el dinero dentro de la bolsa de valores. Alejandro, de verdad aprecio muchísimo el tiempo que has compartido aquí. Ha sido una clase magistral. Espero que a todo el mundo aquí les haya gustado esta nueva, digamos, modalidad de tomar notas. Literalmente voy a poner aquí en pantalla para que puedan tomarle un pantallazo y puedan leerlo, repasar sus notas. Exacto. Y puedan entonces, sobre todo, implementar. De nada te sirve el escuchar toda esta entrevista, todo este podcast y no implementar absolutamente nada. Y todo esto les va a ayudar a entender el seminario mejor. Así Correcto. También pueden ordenar el libro Crea tu propia riqueza, que es bestseller número 1 en Amazon. Y con estas notas y lo que hablamos acá con Josué, van a entender mucho más el seminario, que está al alcance de todos, pero también todos lo van a entender muy bien. Claro, totalmente. Así que el link, de nuevo, está ahí debajo para que se inscriban dentro del Seminario Creando Riqueza. Estoy poniendo todas las notas aquí en pantalla para que puedan tomarlo, anotarlo y sobre todo implementar. De nada te sirve escuchar todo y nunca tomar acción. También algo muy importante que mencionó, escucha estas mismas entrevistas mientras te vas a dormir. Sí. Lo que he hecho aquí debajo, aquí en pantalla, voy a crear un playlist de las entrevistas que hemos hecho juntos para que simplemente le den play y empiecen a escuchar. A escuchar y a reprogramar la mente. Correctamente. Y algo que hago yo personalmente es literalmente escuchar estas mismas entrevistas de nuevo, porque yo mismo estoy aprendiendo mientras estoy entrevistándolo a usted también. Amén. Muchas gracias, querido. Entonces, nada, nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Link ahí debajo para que vayan y se inscriban dentro del Seminario Creando Riqueza. Espero verlos ahí dentro. Bendiciones a todos. Chao, chao.